Vamos a comenzar. Vamos a hablar de un tema que tiene que ver con loncheras, que tiene que ver con la entrada a clases. No tiene que ver con opciones de loncheras. No vamos a hablar del tema desde el punto de vista nutricional, sino más bien de la importancia de los contenedores en los que ponemos las loncheras, la importancia de mantener los alimentos en buen estado, los alimentos que colocamos en la lonchera. Con la entrada a clases, un tema del que hay que hablar definitivamente es este. Aunque pareciera algo muy sencillo y que todos manejamos sin problema, déjeme decirle que muchas veces una manipulación incorrecta de los alimentos que colocamos dentro de estos recipientes podría terminar enfermando a nuestros niños. ¿Qué hay que tomar en cuenta a la hora de preparar comida, la comida que vamos a colocar en la lonchera de los hijos? ¿Los alimentos tienen que ir calientes o fríos? ¿Usted qué piensa? ¿Cómo deben lavarse los recipientes y los envases? Está con nosotros hoy, como ya la vieron, la tecnóloga de alimentos, Mónica Pereira, para contestarnos estas y otras dudas. Y ojalá que si usted tiene consultas allá en casa y quiere hacérnoslas llegar, puede hacerlo a través del Facebook de Buen Día, por escrito, o mediante un video al WhatsApp 6087-7777. Agarra el teléfono, se graba en posición horizontal y nos dice quién es, dónde nos está viendo, dónde vive y cuál es su consulta para Mónica. Vean, esto no es para llamadas al aire, no es para preguntas por escrito, no es para preguntas de audio. Entonces, utilicen la herramienta para lo que es para preguntas en video. Ojalá que muchísimas personas se animen. Mónica, un placer, bienvenida. Buen día, Randall. Buen día. Buenos días a todos y a los camarógrafos. Felicidades por ser el día hoy. Los chiquillos tan buenos. Sí. Vean, muchas veces pensamos que la lonchera es únicamente para llevar los alimentos y punto, y que ahí está, ¿verdad? El bolsito o el topper o lo que sea. Pero para iniciar, ¿cuáles deberían ser las características de un recipiente de estos, pensando en loncheras, para que conserven el buen estado de los alimentos, que al final de cuentas creo que es para lo que están hechos, ¿no es cierto? Sí. Bueno, vamos a ver, aquí hablando un poco como mamá, ¿sí? En realidad a veces más que escoger uno, ¿verdad? La lonchera más adecuada, a veces la lonchera nos escoge a nosotros, digo, sí, porque es tan bonita que el chiquillo, sí, ¿verdad? Usted no lo puede convencer de que escoja otra, va a ser esa y punto, ¿verdad? Bueno, es que creo que cuando llevamos a los chiquillos a comprarlas, se van por otras cosas, ¿verdad? Como por el dibujito que tenga, el color, lo que está de moda. Lo que está de moda, exactamente. Exacto, pero bueno, entonces vamos a hacer lo mejor con lo que nos toca, ¿verdad? Sí. Porque nos va a tocar el utensilio que corresponda. Si vamos a efectivamente, como dijo Randall, si vamos a enviar alimentos fríos, pues lo mejor, o calientes, lo mejor es tener una lonchera pues que tenga cierto grado de insulado, digamos, que esté acolchada o que tenga estas telas que las hacen ser. Y si quiere, Randall, me alcanza. ¿Cuál? De cualquiera, estas son las que me ha tocado a mí, con las que me ha tocado lidiar, digamos. Son las de sus hijas. Exactamente. Ok, cuando usted habla del insulado, ajá, significa estas, las que son, las que tienen una capa. Que uno dice que son térmicas. Exacto. Insulado, térmicas, funciona igual. O sea, sirven para mantener un poco la temperatura, porque la pérdida del calor, esta cobertura metálica, hace una mayor transferencia de calor y evita también que se recubre y deja que salga menos el frío o el calor al ambiente. Ahora, ¿qué buscaríamos? Ya en cuanto a diseño, ¿sí? Un material que sea lo más liso posible para que sea lo más fácil de limpiar y no acumule. La otra es que ojalá tenga las menos costuras o los menos rincones. Por eso les decía, hay unas mejor diseñadas que otras, pero como les digo, y finalmente, como no somos las mamás las que escogemos, ¿verdad? Claro. Claro, entonces, Mónica se refiere a este tipo de cosas, ¿verdad? Exacto. Que usted pueda como mamá darle vuelta. Darle vuelta, y que la costura no sea, digamos, que se meta en el medio de la costura, que sino más bien es lo que llaman a veces una costura francesa. Ajá. Entonces, que es como dobladita. Porque pegadita. Sí, señoras y señores, la lonchera hay que limpiarla. Hay que lavar, bueno, hay que limpiarla todos los días. Todos los días, y sí. Por lo menos lavarla. Si el niño lleva todos los días la lonchera, por lo menos si hay algún derrame, habrá que lavarla después, bueno, ese mismo día. Y si no, por lo menos una vez a la semana. ¿Limpiadita con qué? Limpiadita con... Digamos, la limpieza diaria, ¿con qué podría ser? ¿Con una toallita húmeda? La más fácil sería una de esas toallitas desinfectantes, ¿verdad? Que nos permite quitar cualquier suciedad y al mismo tiempo hacer una desinfección. Ahora, si ya tenemos, bueno, y vamos a ir hablando, creo, de los olores o de las otras cosas, ¿verdad? Pero por lo menos eso es un poco la... Si pasó un derrame, si se salió algo de lo que llevaba el chiquito ahí en la lonchera, sí es mejor lavarla. Es mejor lavarla. Entonces ahí pensaríamos que habría que tener unas dos, o un reemplazo, o una bolsita en la cual mandarle el día siguiente, porque la lonchera no se nos va a secar completamente. Claro. Mónica, ¿es frecuente que, digamos, por el uso diario o a lo mejor un derrame que no controlamos o algo que no limpiamos bien, se produzca moho? Sí, claro, porque lo que puede pasar es que también, acuérdense que hay periodos de vacaciones, ¿verdad? Y a veces, pues la misma lonchera, si no la lavamos y se fueron de vacaciones. La lonchera también está de vacaciones. Está de vacaciones y la dejamos normalmente, la guardamos en una gaveta. Sí, es cierto. Que es una gaveta normalmente que es poco ventilada,
entonces va a ser un ambiente poco ventilado y un ambiente oscuro. Entonces va a ser, si había un poco de humedad, va a ser un ambiente propicio para que crezcan hongos. Entonces va a empezar a hacer cierto moho, cierta cosa en las costuras. Ok, mucha gente podría estar diciendo, bueno, pero es que yo empaco los alimentos, digamos, en una bolsita o los mando en un topercito, en un recipiente de estos sellados, entonces en realidad el alimento nunca toca la lonchera. Aún así, ¿es necesario limpiarla? Sí. Siempre va a haber algún momento, bueno, uno, porque nuestros hijos van a tocar la lonchera para luego tocar los alimentos. O sea, aun cuando yo te diga que hay unas muy buenas prácticas y los mandamos a lavarse las manos antes de comer, por ejemplo, en la escuela o en el comedor, ¿verdad? Se lavan las manos y vienen, pues obviamente ellos van a tener que tocar y manipular la lonchera para sacar los utensilios. Entonces, lo que tenga la lonchera, lo van a tener finalmente los niños en la mano, luego abrir los recipientes y llevárselos a su boca, ¿verdad? Perfecto. Mónica, a nivel de cuidado, digamos, para los niños, a ver, puede ser que pongamos en la lonchera, no sé, el topercito con el sándwich o la comida que le vayamos a poner, la botellita con el fresco y una fruta. Generalmente colocan los papás la fruta directamente en la lonchera. ¿Eso es correcto? ¿O debería la fruta ir empacada en una bolsita de esas desechables de plástico o de otra índole para evitar, digamos, que se contamine? Si ya la fruta está lavada y limpia y la lonchera pues también la mantenemos con cierto grado de higiene, yo digo que puede ir directamente, bueno, obviamente que no está expuesto, ¿verdad? Tiene la cáscara. Yo digo que sí puede ir en la lonchera, siempre y cuando usted... Es que estoy pensando, por ejemplo, si es una naranja o un banano, va a ir usted le quita la cáscara y digamos se come lo de adentro, pero una manzana, que lo ideal es que o una pera, que lo ideal es que se coman con todo y cáscara. No importa, no hay ningún problema. Y bueno, estos son, por ejemplo, algunas de los ejemplos de toallitas que lo que haríamos es pues limpiarla bien al final de cada día, ¿verdad? Que decíamos de los cuidados generales. Estas tienen, no vamos a dar la marca, pero estas tienen... Sí, tienen... Sí, matan todos los virus de la gripe y matan el 99% de los virus y las bacterias, dice. Esta dice que hasta, ahora ya la etiqueta dice hasta el coronavirus ya. Ah, ¿de veras? Sí. ¿Aquí dice? Sí, en la etiqueta atrás, ayer me estaba diciendo mi hija que decía. Pero bueno, en realidad todavía no hay una cura, pero digamos que como virus que es, pues sí, la verdad que previene la transmisión, ¿verdad? Por lo menos es cierto. Por lo menos en superficies. Elimina el virus de la influenza a coronavirus humano sobre superficies duras. Hey. Están en todas, ¿verdad? Sí. Entonces, estas son totalmente recomendadas para la limpieza diaria. Para limpieza diaria si no hubo ningún derrame, ¿verdad? O sea, darle una limpieza general para que la lonchera al final del día esté lista para el día siguiente. Es que acordémonos que a veces hasta se nos olvida preguntarle al chiquito y el chiquito a veces hasta deja la lonchera en el mismo bulto y entonces en la mañana aparece la lonchera, hay que sacar todo lo que había y vuelve a poner lo que viene, ¿verdad? Entonces, conozco papás que se han encontrado sorpresitas ahí de varios días en la lonchera por no revisarla bien. Sí, o la lonchera se pierde y viene varios días después a la casa, ¿verdad? También. Ahora, otra cosa, el mal olor que a veces generan las loncheras, ¿eso con qué se puede eliminar? Bueno, aquí traía yo dos consejos. Uno es, bueno, lo mejor es el bicarbonato. Entonces, si ya la lonchera presenta como muchas manchas y mucho mal olor, podemos haber hecho una pasta de bicarbonato con agua y entonces podemos recubrirle la parte de la lonchera que está sucia y cojamos otra lonchera, digamos, por aquí creo que tengo una que es más blanquilla. ¿Cómo hiciste esta pasta? Solo bicarbonato. ¿Cuánto le echaste? Un poco y agua. Sí, que quede una... Que quede pastosito. Así. Que quede pastosito, exacto. Esta es la, no sé si lo logran ver. Una textura ahí, pues en realidad es una pasta, ¿no? Una cremita, ni muy espeso, ni muy espeso, ni muy líquida. Y lo que hacemos es poderle poner, digamos, a la superficie. Aquí nos vamos a embarrar hoy. Sí, no importa. Y entonces lo que hacemos es ponerle a la lonchera. Hagámosla como así. Porque tiene un mal olor, entonces lo que queremos, o unas manchas, ¿ves? Esta es que es más blanca. Ahí. Sí, ahí. Entonces la podemos dejar inclusive de la noche hasta el día siguiente para que se seque y luego lo que hacemos es, esto se va a secar y el bicarbonato luego como que se solidifica, entonces lo que hacemos es con un cepillo, lo raspamos y luego le pasamos un paño húmedo. Sí, y eso va a ayudarnos a quitar los malos olores. Es muy bueno también el consejo para, si vamos a dejar las loncheras guardadas por varios días, lo que podemos hacer también es dejarla con un poco de bicarbonato en la gaveta durante las vacaciones. Solo el polvo, no en pasta. El polvito. El polvito y el bicarbonato va a absorber los olores, entonces después solo la sacudimos y la limpiamos. Eso para cuando la vamos a guardar por varios días. Ok, ojo a esta recomendación, es para cuando vengan las vacaciones. No sirve. Entonces le van a colocar el bicarbonato en polvo, ¿verdad? Y esto va a hacer que elimine o que prevenga la aparición de malos olores, sobre todo en las épocas en las que la loncherita pasa guardada. Entonces les acabamos de dar dos consejos importantes. El bicarbonato en pasta, mezcladito ahí con agua para limpiarla
Dice Mónica que la podemos dejar de la noche anterior. El día siguiente ya el bicarbonato se va a solidificar, que es esta que hicimos con la roja. Y el bicarbonato en polvo para cuando la tenemos que guardar por más tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, ahí van dos buenas recomendaciones. También sirve para prevenir la aparición de malos olores, no necesariamente cuando ya huele mal. Exacto. En polvo es para prevenir. En realidad la guardamos y la dejamos varios días. Entonces, es lo mismo. El bicarbonato es excelente para un ambiente, por ejemplo, de la refrigeradora, cuando el hielo nos empieza a oler a la comida. Sí. Entonces, uno puede poner un tarrito de bicarbonato abierto por un mes y después lo va cambiando y eso va absorbiendo los olores que hay en la refrigeradora. Y lo mismo funciona para este tipo el mismo principio es para esto de las loncheras. Me llevo estas dos. Entonces. Perfecto. Bueno, ya pasamos la parte de limpieza de las loncheras que me parecía que era importante. El mismo principio debe aplicarse a los contenedores. Sí. Los contenedores, lo que pasa con los contenedores es que normalmente a veces son plásticos y si ponemos cosas... Sí, no, de vidrio no le mandan a los chicos. Vamos a ver, yo preferiría lo de vidrio, pero obviamente son niños y el vidrio siempre se va a tender a quebrar. Entonces, por más de que digamos que el niño va a ser cuidadoso, siempre podría pasar un accidente y eso sería peor lo que va a pasar que al final haber llevado el vidrio y todas las ventajas que tenga el vidrio. Entonces, supongamos que la mayoría utiliza de plástico. Sí, lo importante con el plástico es que muchas veces no es el más adecuado para recalentar en plástico, porque en microondas, calentar en plástico, debemos tratar de no sobrecalentar, si lo decimos de alguna manera, porque a veces lo que pasa cuando sobrecalentamos, y creo que alguna vez lo tenés que haber vivido, es que el recipiente plástico se empieza a hacer como rugoso, y es que calentamos algo tanto que hace que el mismo plástico ya vaya soltando y ya sea contraproducente. Entonces no es lo más adecuado calentar a muy alta temperatura en el plástico. Ahí lo recomendable que sería que saquen la comida del contenedor y lo pasen en un plato. Sí, si uno tiene pero bueno, los niños obviamente no van a tener esa facilidad. Tal vez es no sobrecalentar, o sea, porque es que a veces queremos como cocinar dentro del recipiente del microondas, ¿verdad? Sí, es calentar y acostumbrarnos que si el recipiente ya presenta algún daño, pues hay que sustituirlo, hay que cambiar el recipiente. Porque lo que va a pasar también es que ya la superficie no va a ser totalmente lisa y ahí en esa superficie va a empezar a haber acumulación. Pasa como con las tablas. Exactamente. Exactamente. Y entonces, lo mejor para quitarle los olores o las manchas a los recipientes es vinagre blanco con agua en mezcla, o a veces es hacer una solución de cloro con agua y dejarlo, digamos, en la noche para blanquear el recipiente y al día siguiente, eso sí, enjuagarlo suficiente. Ok, bueno, ahora que estamos ahí con esa imagen, las botellas para agua, fresco, no sé qué más le mandan a los niños. Pues a mí me decían el otro día que se podía hasta chocolate. Sí. Bueno, ¿qué limpieza tiene que tener esas botellitas también? Bueno, tal vez alcanzarme alguna de esas. ¿Cualquiera? Y hablamos un poquito. Sí, cualquiera. Las botellas, si son... ¿Hay un material que sea mejor que otro? Sí, vamos a ver. De nuevo, estas son de acero inoxidable, el mejor que hay, 18.8, entonces pues es de la mejor calidad. Estas en general tienen una superficie totalmente lisa, obviamente que evitan el plástico, ¿verdad? Para no tener frescos o empaques o cosas, así que sería lo mejor. Lo mejor es que pusiéramos agua, pero en realidad se puede enviar algún fresco o alguna cosa, siempre con el cuidado de taparla bien para que no haya derrames y todas las noches llegar y enjuagarla adecuadamente. Se puede enjuagar con agua y un poquito de jabón y luego se puede, si tiene olor o algo, entonces se le puede, digamos, agregar. A veces la gente la usa para jalar café o el café normalmente deja mucho olor, entonces una solución de vinagre con agua es lo mejor. Okay. Y estas además tienen la gran ventaja de que las tapas, aunque es de plástico, no tiene BPA, ningún compuesto tóxico asociado al plástico, ¿verdad? Y estas tienen estas de niños, pues vienen con el arito para la tapita y entonces le puedes tapar de manera que la boquilla no esté en contacto con todo lo demás, lo cual me parece muy, muy útil en su diseño, digamos, principalmente para lo que es niños, ¿verdad? Sí, bueno, entrando en el tema propiamente de alimentos. Estas son, nada más una cosa adicional, las que son insuladas, esas tienen la ventaja que te guardan agua fría o bebidas frías o calientes por varias horas. Entonces, ¿cómo sabe uno que son insuladas? ¿Viene con en este caso las de esta marca pues tienen esta parte de aluminio abajo que con eso uno sabe que no. Hay otra que es insulada, hay otras que no. Pero entonces eso lo que va a pasar es que si ponemos algo, creo que aquí atrás, no, esta también es insulada. O estas, digamos que es el beberito. ¿Verdad? Ajá. Ese no es insulado. Ese es que si ponemos algo frío va a sudar. No pasa nada más que tal vez no va a mantener el frío y va a sudar la botella. Exacto. Pero este es un diseño también, viene con su tapa para que no esté abierto y es para más pequeñitos. Es efectivamente un beberito, ¿verdad? Qué bien, qué bien. Cuando lo lavamos es necesario hacerlo con un hisopo o con algo. Pues
Normalmente no, porque lo que pusimos es algo líquido. Entonces podemos, digamos, echar un poco de agua con jabón, jabonosa, movemos y botamos y enjuagamos varias veces. Y después podemos dejar inclusive vinagre con agua y después igual enjuagar y limpiar. Si algo se acumulara, pues sí, ya tendríamos que usar. Tal vez un cepillito o algo sería más que todo para la parte de la tapa, ¿verdad? Que sí a veces podría acumular cosas. Entonces, no sé si hablamos ahora de alimentos. De los alimentos. Sí, exactamente. ¿Qué recomendaciones higiénicas debemos tomar en cuenta a la hora de preparar la merienda? Y yo sé que lo primero que me va a decir es... ¿Qué era? Lavado de manos. Lavarnos las manos. Me imagino. Exacto. Digo yo, Entonces, no sé. Lo primero que tenemos que hacer siempre que vamos a preparar cualquier más ahora alimento, con esto del coronavirus. Claro, es lavarnos las manos, un adecuado lavado de manos y luego igual tratar de inculcarle ese hábito a nuestros hijos. Yo sé, bueno, que ellos están jugando y están en otras, ¿verdad? Pero a veces que busquen el mejor ambiente para comerse los alimentos de manera que puedan haberse lavado las manos previamente y sentarse en un lugar, ¿verdad? En el que puedan no ensuciarse y disponer adecuadamente de la comida. Que recuerden que el lavado de manos no es así como de 10 segundos, como lo hacemos a veces, ¿verdad? Incluye lavarse entre los dedos, la parte de arriba, las palmas, las uñas y evidentemente quitarse cualquier cosa que tengan, como anillos y ese tipo de cosas, ¿verdad? Porque en los anillos se pueden albergar problemas, ¿verdad? Virus, bacterias, no sé, bichillos de esos raros. Se van acumulando. Que provocan enfermedades. Entonces, el lavadito de manos tiene que ser de verdad a conciencia y creo que así hay que enseñarlo a los más pequeñitos, sobre todo en esta época. Sí, no es así de enjuagarse con agua y ya, ¿verdad? Tiene jabón, mojarse las manos, ponerse jabón, hacer lo que dijo Randall, el restregar de esa manera con todas esas superficies que hay que cubrir y después enjuagarse con abundante agua y ojalá de preferencia una toalla desechable, pero bueno, igual secarse las manos con algo. Eso es importante. Mónica, si no tenemos a mano jabón y agua, una buena medida es ponerle a los chiquillos en el bulto alcohol gel. Un alcohol gel. Un alcohol gel, sí, es una buena medida. Nunca va a sustituir el lavado de manos, pero ante la ausencia es mejor el alcohol gel que nada, ¿verdad? Pero sí, efectivamente, siempre que podamos, lo más adecuado es lavarnos las manos. Ok, perfecto. Ya sabemos que hay que lavarse las manos y evitar las complicaciones. ¿Cómo debe empacarse la comida? Bueno, vamos a ver. Estamos hablando de que son normalmente loncheras para niños, entonces vamos a querer, uno, que sea atractivo para ellos, y número dos, que sea fácil de abrir. Entonces tenemos que pensar en eso, ¿verdad? Que a veces hay un recipiente, pues, como este que yo hice la pastita, ya te vas a dar cuenta que no es tan fácil, tan amigable para un niño, ¿verdad? Abrir o cerrar esto, para ellos no va a ser tan fácil, tan sencillo. ¿Por qué? Porque ¿qué va a pasar? En la tarde, cuando algo les sobró, es que la va a cerrar así, y entonces va a derramarse. Vamos a pretender que ellos lo cierren adecuadamente, no va a suceder. Este tipo de recipientes requiere de una pericia un poquito mayor. Yo diría que para niños muy pequeños, pues no va a ser tan adecuado. Si lo dejamos, digamos, si el chiquito nada más hace esto, ahí queda. Y por eso llega la lonchera con los derrames, porque el caldillo, o sea, ellos no van a ir a enjuagar nada, ni van a ir a botar nada, ¿verdad? Sí, hay que ser más práctico. Entonces, ¿qué recomienda? Bueno, por eso, podríamos usar, hay varias recomendaciones, ahí traje algunas. ¿Cómo qué? Aquí había unos chiquititos, creo. Ah, no, pues entonces los puse por allá, ya los voy a buscar. Pero bueno, aquí hay una bolsita que es fácil de abrir, aquí puedes enseñar. Estas son bolsitas que la parte interna es impermeable y está aprobada para contacto directo con alimentos. Estos también son envoltorios de cera de abeja, aquí Randa les puede enseñar. Perfecto, vamos a ir paso a paso. Vean esta bolsita y ustedes podrían decir, es como una cartuchera. Ahí, ¿no? Ahí están, que son galletas estas, ¿verdad? Pan de queso. Uy, huele delicioso. Casero, sí. 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 Entonces, por ejemplo, esto, ¿en qué condiciones mantiene el pan de queso? No, bien. O sea, digo, es para una merienda. Lo mismo quería cualquier bolsita de plástico. Si no se la come hoy, mañana todavía puede estar en un buen estado. Bueno, cuando es un alimento seco, sí, ¿verdad? Ahora vamos a hablar de eso. Si vos mandaste cosas que requerían frío o caliente, cuando llegan, eso hay que desecharlo. Pero bueno, una galleta o algo así se puede mantener adecuadamente, sí, no hay ningún problema. Perfecto. Y esto de cera de abeja, que recuerden que es, explicarles qué es este material. Sí, esto es una tela de algodón recubierta de cera de abeja con resina de pino, que la hace ser antimicrobiana, tiene ciertas propiedades y la hace ser pegajosa. Y entonces colocas, bueno, simple y sencillamente sirve para lavar, siempre se lava con agua fría y jabón, nunca con agua caliente porque derrite la cera y no para alimentos calientes, siempre para alimentos o secos a temperatura ambiente o alimentos fríos, ¿verdad? Por ahí hay unas uvas y unos pancitos, son sí, unos biscotes, unas galletitas, digamos. Ok, vamos a ver qué más hay aquí. En esta otra bolsita hay unos suspiritos que también los mantiene
En buen estado. Qué bonita esta opción porque además estamos eliminando el plástico de un solo uso, sí. Los recipientes que me preguntabas, bueno, los puse en la refrigeradora solo para recordar que si vamos a mandar alimentos fríos, lo ideal es que los alimentos estén bien fríos previo ya al momento en que lo vamos a empacar. O sea, que los saquemos en el momento que ya vamos a hacer la lonchera. Entonces sí los podemos tener preparados y picados y listos de la noche anterior y lavados y desinfectados adecuadamente, pero lo que hacemos es que los guardamos en la refri y los ponemos en la lonchera ya en el momento de... Ven qué buena forma de empacar el sanguchito, el típico sándwich que le mandamos a los chiquitos todas las mañanas a veces. Aquí hay otra opción también, el sanguchito pan cuadrado sería más esta bolsita, digamos. Ah, bueno, que es como más la forma de... Que sí, es la forma, ese es como para un sanguchito diferente, digamos, de un pancito diferente. Un bollito. Sí, un bollito. De un pancito. O un, ¿cómo se llama? Un cangrejito, tal vez, en ese también puede ir. Y si es pan cuadrado en este tipo de bolsas. Ahora les vamos a decir, por cierto, dónde se consiguen las bolsas, porque me imagino que mucha gente va a estar queriendo conseguirlas. Entonces, a ver, lo que tenemos, lo que se come frío y que está en la lonchera, en la refri, hay que dejarlo en la refri hasta el momento en que el chiquito va para la escuela. Sí. Y vamos a ver, tal vez es complicado, ¿verdad? ¿Cuál sería la mejor recomendación de mandar los alimentos? Yo les voy a decir una regla que aplica. Entonces ustedes se van a acordar de esa regla cada vez que tienen que pensar cuál es la mejor manera en que vayan a mandar alguna cosa. La regla dice así, los alimentos hay que mantenerlos calientes o mantenerlos fríos. Nunca los mantenemos en el medio. Porque como hemos hablado en programas anteriores, ahí a esas temperaturas son las temperaturas riesgosas donde crecen las bacterias que nos enferman, los patógenos asociados a los alimentos, que son la temperatura cercana al cuerpo humano, que son 37 grados. Entonces, o los tenemos fríos o los tenemos calientes. Entonces, cuando nosotros vamos a empacar una lonchera, obviamente van a salir de la zona de control, porque no los podemos ni mantener calientes todo el tiempo, ni fríos, ¿verdad? Entonces, lo que se dice es, nosotros podemos dejar alimentos que estuvieron fríos y a temperatura fría durante 6 horas ya fuera del control de temperatura, ¿verdad? Y para que se consuman durante ese tiempo, siempre y cuando no superen la temperatura de 21 grados. Entonces, si vemos eso, y en algún momento la pregunta sería, ¿debemos haber llevado un pack con hielo o algo con hielo? Entonces, sí, si estamos en un clima demasiado caliente, sí. Si estamos tal vez en el gran área metropolitana, aquí en nuestro país, que normalmente pues estamos frescos, a menos de que dejemos la lonchera dentro del carro, lo cual ya sí estamos mal, ¿verdad? Pero si llevamos la lonchera y la bajamos con nosotros, en realidad, si los alimentos están fríos, en un tiempo en el cual va a ser la merienda, no va a haber subido los 21 grados. Entonces, lo que tenemos que tratar de hacer es haberlos sacado lo más fríos posibles, ponerlos en un recipiente que ojalá mantenga pues cierto aislamiento de temperatura y consumirlos en el tiempo que es. Una vez que llegan a la casa, ya no podemos hacer nada con eso. O sea, lo que esté ahí y era frío, hay que botarlo. Hay que desecharlo. Entonces ahí lo que debemos de hacer un poco es cuidadosos también con la porción que le mandamos a los niños, ¿verdad? Porque a veces creo que nos exageramos. Yo me encontré estos recipientes que me parecieron muy apropiados porque ve que tienen las indicaciones de qué es lo que podrían contener y además el tamaño de porción, lo cual me llamó la atención porque dije, qué pequeño que es en realidad. Pero yo creo que en realidad es suficiente para un niño. Un niño se come algo pequeñito y es para sustituir un poco los líquidos que perdió durante los juegos y un poco de calorías que perdió. Pero en realidad pretender que el niño se va a pasar todo el rato comiéndose un montón de cosas en lugar de ir a jugar, no va a pasar. Entonces a veces creo que nos exageramos en la cantidad que enviamos. Claro, y estamos desperdiciando comida, que también es, ¿verdad? Es pésimo y un pésimo ejemplo además para los niños. Sí, yo creo que como mamás a veces queremos que se coman lo que nosotros les mandamos porque es lo más saludable, pero a veces también tenemos que balancear que si solo les gusta un tipo de frutas, es mejor que se coman esa a que no se coman ninguna. Porque sí, entonces... los 5 cuadritos de melón, es mejor los 5 cuadritos a nada. A nada, porque lo que va a hacer es que lo va a devolver. O sea, si vos le mandas fresas y decís, ay, mira, te mandé fresas, pero comételas. Y es que si no le gustan o las fresas ya le llegan feas, el chiquito no se las va a comer. Y vienen las fresas de vuelta. Bueno, aquí venían unas fresitas. Entonces, el tiempo es de 6 horas. Sí, pero entre que lo sacamos de la refri y digamos que el niño lo pueda consumir. Y que no suba de 21 grados. No por eso te decía que en realidad la idea es que se coman el yogur en el recreo del yogur y sus frutas y sus, ¿verdad? Para que esa temperatura no se sobrepase. ¿Qué pasa en zonas como Guanacaste o como Limón, digamos, donde la humedad también puede ser un factor a tomar en cuenta, o la temperatura propiamente dicha? En esos casos, ¿sería necesario ponerle una fuente de frío a la lonchera? Sí, podría ser que si va a estar en un ambiente en que esté demasiado caliente, podría ser que sí. Ahora, podría ser que igual, digamos, bueno,
si le estamos mandando esto, tal vez se lo come en el primer recreo, por decirte algo, ¿verdad? Tal vez habría que ver si la escuela en algún momento tiene la ventaja de poderles poner una refrigeradora. O sea, no hay una regla general porque tampoco todos los lugares, inclusive la gente que lleva lonchera para su propio consumo, a veces las industrias o las empresas también dan la facilidad de que la gente pueda almacenar sus loncheritas en un refrigerador y entonces las ponen con nombre. Entonces yo puedo dar las recomendaciones, ¿verdad? Asumiendo que no hay esa facilidad, pero podría haber en algún momento alguna ventaja. Y luego vamos a hablar de los calientes, porque con los calientes la regla es un poco diferente. Bueno, aquí tenemos dos opciones más, ¿verdad? Los contenedores, este que es el típico, ¿verdad? Que es la bolsa plástica de un solo uso. Pero que bueno, que hay que, no a quiero ver, decir que esté es mal. práctico, ¿verdad? Pero si estamos queriendo ayudar al ambiente, hay que ir alejándose de esto. Sí, ¿verdad? porque esa bolsita habría que botarla. Exactamente. Y lavarla y secarla sería complicado. ahora, por cierto, conozco gente que recicla las bolsitas estas. Sí, ¿Qué pasa con eso? Lo que pasa es que tendríamos que haberlas lavado bien y después secarlas bien, para que no sea más bien una fuente de contaminación. Que la gente puede decir, ¿pero qué tienen unas uvas? O sea, eso no va a contaminar nada. Entonces, digamos que ya le dimos a Pedrito las uvitas de hoy, Pedrito se las comió y trae la bolsa, y entonces mañana le ponemos cuadritos de melón en la bolsa. O fresas. Bueno, vamos a ver, lo que pasa es que no sabemos qué hizo Pedrito cuando se comió las uvitas, ¿verdad? No sabemos si metió las manillas ahí medias sucias. Sí, las traía, exacto. Sí, Pedrito tenía mucha hambre y venía de jugar fútbol. O se acababa de saludar a la compañerita que tenía tos. Y se le olvidó. O anda con moquillos, Pedrito. Entonces, también. ¿verdad? Pasan muchas cosas. Y se le olvida, es cierto. Entonces, vean, esta es una opción, ¿verdad? No la única. Estas bolsas duran... ¿Cuánto tiempo? Con un buen cuidado pueden durar hasta un año. ¿En serio? O sea, para todo el curso lectivo podría durar. Podrían durar, pero bueno, a veces ahí depende un poco de los cuidados que tengamos. La ventaja es que son fáciles, son coloridas. Sí. Son vistosas, son fáciles de abrir. Y son prácticas y, digamos, además funcionan, que es lo que nos gusta. Bueno, aquí hay fresas y aquí hay las mismas uvas que se comió Pedrito en la bolsa de plástico, pero en bolsita de cera de abeja, que le puede durar hasta un año. Vean, hay varias preguntas ya interesantes. Katy Matamoros hace pero una... no falta los calientes, ¿no? Bueno, no, espérese. Hablemos las preguntas o los calientes. Hablemos de los calientes, entonces, para no perder la línea. Y después vemos las preguntas. Exactamente. ¿Qué pasa con los alimentos calientes? Bueno, los alimentos calientes, como les decía, con la regla de que fríos o calientes, entonces hay dos opciones. O la gente prepara los alimentos la noche anterior y los enfría adecuadamente. Eso quiere decir que tenemos que bajar la temperatura en menos de 4 horas. Bueno, 2 horas la primera tracto y después otras 4 horas. Pero bueno, tenemos que haber hecho un enfriamiento, o sea, que porcionar para que no sea la olla entera que metemos a la refri o dejamos a temperatura ambiente, cosa que no se puede hacer. Entonces, lo que tenemos que hacer es haber preparado los alimentos y enfriar los alimentos. Y entonces podemos sacar el alimento frío, ponerlo en nuestra lonchera, llevárnoslo y calentarlo en el lugar de trabajo o en el comedor de la escuela o en el lugar que nos lo vamos a consumir. Repitamos porque se me hizo un circuito. A ver, entonces, y lo voy a poner como un ejemplo. ¿Ok? Ok, doña María, la mamá de Pedrito, le hizo arroz con pollo. Ajá. Listo. ¿Ok? Lo hizo el día anterior. Lo hizo el día anterior, la ollota de arroz con pollo. Ok. Ok, entonces hay que dejar que la olla se enfríe completamente. Y esté refrigerado. Tiene que haber pasado la noche ya refrigerado. Ok, pero a ver, entonces, paso a paso. Estamos en la cocina con la olla de arroz con pollo. Ya termino de hacerlo, dejo que se enfríe por completo. No, dejamos que se enfríe más o menos cuando temperatura de cachete, que la podemos tocar, pero está tibia todavía. Ajá, y así tibia la meto a la refri. Pero si es un hoyón enorme, la refri no va a hacer mucho, ¿verdad? Tal vez lo que hay que hacer es pasarlo a unos recipientes más pequeños. Lo paso a un contenedor que sea más práctico, lo meto en la refri. Perfecto, ahí se queda. Entonces la gente siempre se pregunta, pero ¿no es cierto que hay que dejar enfriar por completo? No, es que... Porque se come, ¿verdad? Porque, digo, la gente dice que es que entonces los alimentos calientes en la refri hacen que gaste más electricidad, más energía, o que se descomponen. No se descompone, eso es un mito. No se descompone. Ningún alimento, y de verdad, garantizado, ningún alimento se descompone por meterlo caliente a la refrigeradora. Ok. Entonces, lo guardo caliente. Tibio ya, ¿verdad? No tibiecito, y de allí de la refri lo puedo sacar de ahí, al contenedor de Pedrito. Ajá, perfecto. Lo meto en la lonchera y que Pedrito lo caliente en la escuela. Exacto. Así es. Así es. O, opción 2, la señora cocinó el arroz con pollo ahorita en la mañana y le va a alistar la lonchera a Pedrito. Y entonces, así caliente como está, bien caliente, le sirve, puede ser en un termo que mantiene caliente. Okay. Entonces, lo que vamos a hacer es, ese termo tiene que haber estado bien lavado y le ponemos unos 5 minutos antes agua hirviendo.
Entonces, en esos termos que venden, ¿verdad? Le ponemos agua hirviendo, lo tapamos, mientras termina la persona de terminar de preparar las cosas de la otra lonchera que ya tiene listas. Está ahí dándole algo. Doña María puso todo lo que ya tenía picado, las frutitas y todo, lo va poniendo y cuando pasan los 5 minutos le bota el agua caliente. Y ahí echa el arroz. Y ahí echa el arroz bien caliente, lo cierra y se lo pone a Pedrito en la lonchera. Y entonces... Ahí van a poder pasar 4 horas, son para alimentos calientes. Okay. Por eso es que no nos da tiempo a la hora de la comida, pero asumiendo que se mantiene relativamente tibio en el recipiente, pues el niño podría consumirlo y... Sin necesidad de calentarlo. Sin necesidad de calentarlo y tendería a decir, además no vas a poder meter ya un termo que normalmente tiene el microondas, pero... No. Y además muchos niños no les gusta, yo les estuve preguntando a varias mamás, y es que a muchos niños no les gusta llevarlo para calentarlo porque tienen que hacer fila en el microondas. Claro. Entonces prefieren que se los manden en el termo, porque entonces ellos solo abren y comen, entonces son de los primeros que terminan y vámonos a jugar. Cierto, totalmente cierto. Entonces en realidad eso es lo que pasa con el termo. El termo funciona muy bien, pero sí, nada más son esas, como decir, deberían ser 4 horas, pero asumiendo que doña María lo preparó a las 6 y el niño se lo va a comer a las 12, ese tiempo está bien, se come el alimento y todo lo que quedó en ese recipiente hay que desecharlo. Ok, si sobró medio arroz con pollo porque doña María le puso demasiado Pedrito, ese ya no se puede recalentar en la tarde. No podemos hacer nada. Además pasó por todo, porque Pedrito otra vez no sabemos qué, con el cuchillo, cuál metió las manos, cómo se comió Pedrito eso, y además ya estuvo un montón de horas en las temperaturas que son riesgosas. Bueno, vea, justamente Katy Matamoros le preguntaba si es recomendable alistar la lonchera, frutas y almuerzo un día antes y refrigerar. ¿Y dónde se pueden conseguir las loncheras como las que dio el ejemplo de la limpieza? Bueno, esas me imagino que en cualquier almacén. Sí, hay tiendas diferentes. En realidad, bueno, las botellas, igual hay loncheras. Las botellas yo las he visto en todas las tiendas donde venden productos de casa. Sí, bueno, no se podían decir nombres. No importa, díganlo. Bueno, esas, digamos, las de Clean Canteen se consiguen en Yamuni. Sí. Y creo que pues hay varias tiendas similares a esa, como decir Universal, así, que venden artículos de niños, o sea, no sé, el Babe. Yo creo que hay un montón donde venden cosas de casa que venden loncheras, ¿verdad? Tal vez nada más es buscar que tengan las menos costuras posibles, ¿verdad? Como yo les decía, no sé, que tal vez no tengan esta costura totalmente ahí con el hilillo descosida y abierta. Entonces, no sé, ahí yo creo que... Vamos a mostrar el detalle. Pero bueno, de nuevo, hay metálicas y hay plásticas y también funcionan bien. Las superficies son lisas, no acumulan, son fáciles de limpiar. O sea, yo no voy a favor de una u otra. Como les digo, la lonchera nos escoge a uno muchas veces. Pero sí fijarnos en que tengan esas características. Hay un poquillo de detalles. Que van a Ahora, decía ella, doña Katia, ¿verdad? Sí, Katy Matamoros, que si el día anterior... Sí, bueno, si la lonchera queríamos más bien que fuera cierta manera térmica, como dijiste vos, si la metemos a la refri, la transferencia de calor va a ser más lenta o de frío. Entonces tal vez lo mejor es sí puede alistar todo y ponerlo en una esquinita de la refri, todo lo que va refrigerado y nada más en la mañana pasarlo a la lonchera. ¿En qué parte de la refri? ¿En cualquiera? O arriba, alimentos preparados, desinfectados. Arriba, eso, muy bien, Randy. Eso lo aprendimos en noviembre. Ok, entonces en la parte de arriba de la refri. Y luego la pasás a la lonchera. Y luego la pasamos a la lonchera, exacto, y ya se la cerramos y la llevamos. No sé si es que doña Katy lo dice porque, digamos, ella nada más le dice al chiquito, tal vez abra y coja su lonchera. Pero bueno, tal vez entonces nada más en la mañana, tal vez no toda la noche todo metido, tal vez ella lo que hace es que está todo en el refri y en la mañana ella se lo pone aquí de manera que el niño abra y saque la lonchera. Entiendo tal vez el por qué la pregunta. Sí, no, y muchos papás, por ejemplo, en la mañana no tienen chance con tanta carrera no tienen chance de alistar las cosas, las no hay dejan problema preparadas. Me imagino yo que la mayoría la dejan preparada el día anterior, ¿no es cierto? No sé, como te digo, yo pregunté, hay mamás tan aplicadas y tan abnegadas que hacen la comida bien caliente y la ponen en el termo bien caliente y así se las empacan. Ok, hay una pregunta en video que vamos a colocarle de una televidente que pregunta por opciones para limpiar la lonchera, además de la que usted dio. Ok. Buenos días, quisiera saber si no tuviera toallitas de esas húmedas de cloro, ¿qué podría usar para limpiar la lonchera? Y si es conveniente envolverle la botellita del agua o del fresco con un pañito, como para evitar que la lonchera se moje de agua, porque las botellas casi siempre sudan, ¿verdad? Si son cosas frías. Muchas gracias por las dos preguntas. Si no tengo las toallitas estas. Ajá. Bueno, vamos a ver. Una opción, si teníamos algún derrame
y ya, digamos, sí sabemos que está más sucia de la cuenta, ¿verdad? Que nos huele y ya se humedeció, entonces tal vez lo podemos poner en la pila, podemos hacer una solución de agua con un poquito de jabón, podemos sumergir la lonchera, luego la cepillamos, luego la enjuagamos abundantemente con agua y la secamos. Eso va a tardar unos días en secarse bien, ¿verdad? Bueno, si está haciendo sol como estos días, tan bonito el clima, pues en una mañana ya, mañana tarde, al día siguiente va a estar bien. Eso, digamos, cuando hay que lavarla completamente y profundamente. Ahora, para limpiarla, si no tenemos las toallitas, lo que podemos hacer es preparar una solución de agua con cloro, no mucho cloro, ¿verdad? Como hemos dicho, sobre dosificar el cloro no es bueno, en un rociador y podemos echarle un poquito, por eso digo no mucho cloro, porque el cloro va a tender a desteñir. Con un poquito de cloro, puede ser un cuarto cucharadita en 1,5 litros de agua, es suficiente para desinfección. Y entonces podemos agregar un poquito de cloro rociado y después pasarle un limpión o un trapito y ya con eso es suficiente, digamos. No tenemos que tampoco, como dice la señora, pues no tenemos que siempre usar toallitas, es un poco lo más fácil, ¿verdad? Y lo que la señora dice de envolver la botellita con un trapito. Era lo que yo decía antes, que pasa cuando las botellas no son insuladas y ponemos refrescos fríos, es que van a sudar, ¿verdad? Porque van a hacer la transferencia de calor y obviamente se va a condensar en la botella. Ahí lo importante, digamos, es, sí la puede poner en un trapito, siempre y cuando el trapito lo lave todos los días, ¿verdad? Para que no sea una fuente de contaminación y esté bien seco. Lo que sí es importante es que tal vez la botella o el líquido de la botella sí no se derrame, ¿verdad? Porque ahí ya sí va a llevar azúcar y otras cosas que van a tender a fermentarse y van a ensuciar la lonchera y van a crear malos olores en la lonchera, ¿verdad? Tener cuidadito con los Pero si asumiendo que estamos, que es una botella que no derrama y lo único que está sudando es el frío, va a ser agua que condensa del ambiente. Entonces en realidad es agua lo que va a absorber el pañito. Entonces está bien, o sea, no hay ningún problema. Ok. Pri dice, en la escuela de mi hija no hay refrigeradora. Me preocupa la generación de bacterias en su almuerzo porque pasa fuera de la refri de 7 de la mañana a 11:30 de la mañana, que es cuando almuerzan. Deben almorzar ahí porque salen hasta las 3 de la tarde. Yo le agradezco que me dé sus recomendaciones. Está preocupada por la cantidad de horas, de 7 a 11:30. ¿Ves? Y ahí era cuando yo decía que es difícil decir como todas las opciones, ¿verdad?, que hay dentro del rango de que un lugar puede ser que haya otro refri, otro no, otro quiere llevarlo caliente, otro lo caliente en el lugar. Entonces la regla general de nuevo era mantenga frío o mantenga caliente y en el medio no mantener. Entonces en el caso de doña Pri sería, si ella le manda la comida fría, ¿verdad?, porque asumo que calienta en el lugar, entonces manda la comida fría, va en el recipiente frío y como hablamos puede estar unas 6 horas. Entonces el niño podría sacarla en el momento de comer, calentar y comerse la comida. Ya esa comida de nuevo, las comidas que regresan a la casa, con ninguna podemos hacer mucho, excepto que sea una fruta con cáscara, ¿verdad? Las demás comidas que eran preparadas, yogur o cosas así que requerían refrigeración, lácteos, ese tipo de productos, no. Ahora, ¿qué podemos tratar de hacer? Productos que sean menos perecederos, por decirlo de alguna manera, que otros. Tal vez podemos evitar salsas que tengan mucho huevo o salsas que sean muy cremosas, que tengan mucha leche. Ese tipo de cosas va a hacer que se acelere un poco porque son muy ricos en proteínas y hace que sean muy ricos para las bacterias, ¿verdad? Entonces, alimentos un poco más secos tal vez nos van a ayudar, arroz, ¿verdad? Con cosas un poco más. Ok, dice Rocío Segura, mi consulta es, yo les empaco a mis hijos la comida fresca y caliente en su tacita en la noche y se lo llevan a la escuela, la mantienen en la lonchera hasta el momento de almorzar. ¿Eso está bien o no está bien? Vamos a ver, la noche asumo que estaba bien caliente, el recipiente mantiene temperatura, porque bueno, no nos dice doña Rocío, yo asumo que si mantiene, lo mejor sería por la cantidad de horas que son la noche, por la noche ya son, digamos que 8 horas, pues es mucho ya rato, ya con eso pasó lo que te decía de las 6 horas, de las 4 horas que podría estar en caliente. En realidad, si queremos mandar caliente, tiene que calentarse y agregarse en el recipiente caliente en la mañana. Digo, para que sea seguro, ¿verdad? Yo ahí no voy a decir ni que está bien ni mal. ¿Hay un riesgo de enfermarse? Sí lo hay. Ok, la pregunta de doña Vicky Madrigal también es la pregunta de mucha gente, dicen los muchachos allá en la redacción. Dice que si las bolsas de cera de abeja necesitan lavarse. Sí, se lavan con agua fría y jabón. Jabón normal de platos y agua fría. La lavas, la enjuagas y se deja secar al aire. ¿Cada cuánto hay que lavarla? Todos los días, después de cada uso, digamos. Pero sí, nunca con agua caliente y no sirve para poner ni carnes ni alimentos, digamos, muy, pues cosas
que sean mojadas, ¿verdad? O sea, son cosas secas normalmente, galletitas, cositas. Sí, ¿y que cuántos usos se les puede dar? Bueno, usted me dijo anteriormente con que buen sí, cuidado, un año pueden un durar. año, pero digamos que rango general, unos 6, 8 meses. Ok, vea, Alejandro le pregunta, ¿qué pasa si el almuerzo está caliente, recién hecho, digamos, y la merienda es fría? Por ejemplo, un yogurt. ¿Tienen que ir separados o pueden ir en la misma lonchera? Ok, vamos a ver. Si el almuerzo está bien caliente y entonces a la hora de decir está bien caliente y lo va a tener que mandar caliente, pero yo les decía, se manda o se mantiene frío o se mantiene caliente, en el medio no se mantiene. No podemos mandar algo caliente en un recipiente que no es térmico. Porque lo que va a hacer es que va a pasar el tiempo en el que se va a enfriar por la zona de riesgo muchas horas y entonces ahí sí nos vamos a enfermar. Entonces, si el recipiente es insulado, o sea, es un termo, no pasa nada que vaya en el mismo lugar porque el recipiente mantiene el calor y no hace que se transfiera a los otros alimentos. Ahora, hay loncheras como esta, la roja que dijo Randa, que tiene la ventaja de tener 2 compartimentos, ¿verdad? Entonces puede pasar... Aquí podríamos poner lo que va caliente si quisiéramos y aquí podríamos poner lo otro. Ahora, lo importante es que los termos, normalmente una vez que los llenamos, igual que en el caso de la señora que nos preguntaba para el refresco, la idea es que siempre tratemos de que se mantengan de pie, o sea, en posición vertical, tanto el termo como las bebidas. Entonces, sí, yo sé que el chiquito al final la pone en la vuelta y por eso es que suceden los derrames normalmente. Okay. Y alguien preguntaba, Adri, ¿en qué tiene que fijarse uno en las botellas de aluminio? ¿Cuál es el aluminio que es mejor? Dice que ella escuchó que 18.8, yo perdóneme, pero no sé de qué me está hablando. 18.8 es el la calidad del aluminio correcto. Que es, o sea, es que hay mejores aceros inoxidables que otros, digamos. En cuanto a superficies de alimentos, igual también en plantas de alimentos, o sea, no es lo mismo una mesa de acero inoxidable de cierta calidad que otro. ¿Qué es lo que va a pasar? Que el acero inoxidable nosotros no lo vemos. Eso es parecido a las calles o al asfalto o al cemento cuando vimos que no fue de buena calidad, ¿verdad? Eso es que el acero va a ser un poco más poroso unos que otros. Entonces, con el paso del tiempo, esos poros se van a hacer cada vez más grandes y ahí se va a acumular bacterias o suciedad. Entonces, va a ser más difícil de limpiar. Eso es lo que pasa con los aceros. Pero bueno, es que busquemos una buena calidad, ¿verdad? Aquí nos va a decir qué calidad es y todo, pero yo sí dije de 18.8 también porque creo que era lo que decía la botellilla, pero ahora lo podemos revisar. Pero en realidad es una buena... La idea es que sea una buena marca que sepamos, ¿verdad? En la etiqueta siempre tiene que decir. Yo creo que dice, sí. Yo creo que dice en la etiqueta. Ella podría revisar ahí en la etiqueta, pero... Bueno, dice pero que hay botellas, es una buena... Hay botellas de plástico, calidad. hay botellas de... Y Brandon, ya yo ni leo. No, yo tampoco. Bueno, démosle, sigamos con las preguntas. Vea, y esta última ya para terminar, que es bien curiosa la pregunta que hace Ale. ¿Puedo mezclar, por ejemplo, el arroz y los frijoles que están en el refrigerador y la carne que preparamos en la mañana? Yo me imagino a la señora sacando el arroz y los frijoles que tiene en la refri y con el bistecito aquí recién hecho de la mañana, a las 6 de la mañana. Entonces me imagino que lo que pregunta es si yo mezclo, o sea, puedo mezclar cosas que están frías, salidas del refri con algo que está caliente, recién hechito. Ajá. Bueno, habíamos dicho la regla era mantenga frío, mantenga caliente. Entonces, no sé, eso, ¿cómo va a mandar la lonchera a ella? O sea, si la va a mandar en un termo, tiene que calentar el arroz y los frijoles junto con el bistec bien caliente, ponerle agua caliente al termo y meter todo bien caliente. O si la va a mandar en un recipiente de estos, porque el plástico, digamos, porque la persona lo va a calentar en el lugar, entonces el bistecito debíamos haberlo enfriado, porque las cosas o tienen que ir frías o tienen que ir calientes. Pero mezcladas en el mismo contenedor no es buena idea. Si están a la misma temperatura no hay ningún problema, a diferente temperatura. Sí, es el ejemplo de ella, o sea, el arroz y los frijoles fríos del refri con el bistec caliente, recién hecho. Porque lo que va a pasar con el bistec es que va a pasar un montón de horas en que se va a enfriar y pasar por la temperatura de riesgo. Y va a entibiarme, por así decirlo, lo otro, y entonces en otro van a empezar a crecer cosas. O sea, en realidad lo que vamos a hacer más bien es un cultivo, un caldo de cultivo, o sea, una incubadora. Sí, doña Ale, no es buena idea. No es buena idea. O frío o caliente. Esa es la regla, por eso les decía que existen miles de opciones diferentes, ¿verdad? Como las que nos van a preguntar. Listo. Antes de cerrar, Mónica, ¿en qué momento ya es mejor botar un recipiente? Cuando ya está muy manchado y la superficie es rugosa, de los plásticos estos, cuando es rugoso ya, porque eso lo que va a hacer es, de nuevo, la superficie ya no va a permitir que la limpieza sea la más adecuada y además nos podría transferir compuestos plásticos no adecuados a la hora de calentar a los alimentos. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Ella es Mónica Pereira, es tecnóloga de alimentos y la puede contactar en el 84 96 17 20. 84 96 1720. Mónica, como siempre, viene regalona y entonces vamos a sortear
Por allá quedó yo. Se lo llevaron. ¿Quién se llevó la rifa? Lo vamos a sortear por Instagram, pero necesito enseñarla. Gracias, María José. No se preocupe. Entonces, Mónica va a sortear una de las bolsitas, que por cierto, ¿estas las hace usted? Esas las hacemos en Ocology, sí. Sí. ¿Y dónde las consigue la gente? Porque están preguntando mucho por estas bolsitas. Bueno, me pueden contactar por Facebook o por Instagram y ahí podemos hacer envíos. Esas todavía no están en ninguna tienda. En realidad, hace poco trajimos la tela interna, que es la que permite que sea en contacto directo con alimentos y entonces pues todavía no... Ok, pero esta, sí, ven que está bien forradita por dentro. Sí, no tiene costura. A ver, no tiene costuras. ¿No tiene costuras? ¿Cómo lo hace usted? Claro, no, las señoras que tengo yo que son muy artistas para coser, porque yo... yo creí que era usted la que cosía. No coso ni media. Ya. Entonces, las rifas son estas dos, ¿verdad? La vamos a rifar por Instagram. Sí, podemos rifar una insulada, en realidad. Lo que pasa es que con la insulada es de niño o niña, entonces yo no sé si Randa la escoge, porque es que eso es lo que me... Yo no sé. Es que de ahí está, ¿qué hacemos? No, me parece que usted dice por qué esta pega así, porque hace... No, sí, hace match, ya la pusimos, ¿verdad? Ya la pusimos en pantalla, entonces... Bueno, no es insulada, pero... Esta va a ser. Entonces, para todos los que quieran participar en el Instagram de Buen Día, ¿verdad? Para que se lo puedan llevar. Y entonces, el número para contactar a Mónica para las bolsitas estas es ese que les di. Y para los wraps de cera también. Ah, bueno, sí, el 8496-1720. Allí pueden conseguir las bolsitas y estas otras bolsitas de cera de abeja. Y también Mónica está en una página de Facebook que se llama Ocology CR. Ocology, igual las preguntas que hagan en la página de Buen Día, yo normalmente los comentarios del día yo los trato de contestar. Ok, perfecto. Bueno, muchas gracias. A ustedes.